Hola, muy buenos días a todos. Me da mucho gusto estar aquí en este quinto encuentro de humanistas digitales. El día de hoy nos reúne la presentación de un libro denominado El Estante Digital, el cual coordino yo y bueno, agradezco a todos los autores, a los que están presentes y a los que no pudieron estar aquí con nosotros, a la doctora Licea, a la doctora María Pastor, a la doctora Isabel Galina Russell, bueno, entre otros autores que se me escapan ahorita. Y también quiero agradecer muchísimo a el maestro Benjamín Moreno Ortiz, que nos quiso colaborar con este libro. También está con nosotros la licenciada América Cortés Valtierra, que también estuvo con nosotros en un capítulo, al doctor Ernesto Priani y bueno, al maestro Rubén Cantor, que es aquí de casa. Eh, Ahorita voy a volver a recordar lo que hacen cada uno de ustedes, pero antes quisiera comenzar señalando que este libro realmente es como la conclusión de un esfuerzo que hemos realizado aquí en esta dirección. Desde el 2016 empezamos a trabajar de la mano con la Red de Humanidades Digitales, donde varios del comité ejecutivo de ellos vinieron aquí a Querétaro a darnos talleres, a iniciarnos en en este nuevo camino. Y bueno, de ahí partimos hacia este libro, ¿no? Que es como, digamos, el cierre o la conclusión de esta temática. Es muy importante para mí como bibliotecario que nosotros estemos realmente también en esta discusión, ¿no? Alejando un poco la idea de que las bibliotecas solamente son espacios cerrados donde se guardan libros, ¿no? Y el bibliotecario solamente está a lo mejor tejiendo una chambrita para esperando que llegue un usuario. Y bueno, pues realmente las bibliotecas son espacios abiertos, dinámicos, donde la labor bibliotecaria a veces parece que solamente está muy hacia adentro, que trabaja muy hacia adentro, ¿no? Y también es importante que todo lo que se hace en la biblioteca pues se dé a conocer a través de trabajos académicos, ¿no? Que evidentemente pues todo esto está cambiando, ¿no? Yo me atrevería a decir que una de las primeras disciplinas que trabaja en un diálogo constante con ciencias de la computación o con informáticos, pues somos los bibliotecarios, ¿no? Desde que sucede la automatización de las bibliotecas hay un diálogo constante con esta parte del conocimiento. Y bueno, creo que ahorita con las humanidades digitales ha sido un reto bastante importante para las bibliotecas, ¿no? Y para los bibliotecarios, reacomodarnos en toda esta pues situación tecnológica que se está viviendo hoy en día. Yo les comentaba a algunos de mis colegas que, bueno, a través de estos ponencias que se han desarrollado, pues es una, una situación bastante compleja la que ahora tenemos los bibliotecarios, ¿no? Desde quién va a almacenar todo el conocimiento que se está generando, cómo se va a recuperar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, este libro también pues es como el esfuerzo de todo ese pensamiento, de todos esos intentos por sacar la biblioteca a una discusión mucho más rica y mucho más profunda. Entonces, bueno, pues les agradezco otra vez que estén aquí y que hayan aportado algún capítulo para este libro. Y empezaremos y le cederé la palabra a la licenciada América Alejandra Cortés Valtierra, que como ya les había comentado, es la coordinadora de la Biblioteca del Instituto de Física de la Universidad Autónoma Nacional de México. Y bueno, ella también ha trabajado fuertemente en todo lo que es ciencia abierta. Anteriormente hizo un trabajo también importante en Cielo. Y bueno, nos apoyó con un capítulo que voy a leer en este momento. La evolución de las bases de datos bibliográficas, visibilidad y métrica a través del portal Biblat. Escribe América Alejandra Cortés Valtierra, Flor Janet Rivera Pulido y Liliana Andrea Sánchez Islas. Adelante, América. Muchas gracias. Hola y muchísimas gracias, Carlos, por invitarnos a colaborar
y participar en la publicación del capítulo del libro con título El Estante Digital, y sobre todo también al quinto encuentro de Humanidades Digitales, como también a todo tu equipo de trabajo en que has trabajado, que han estado trabajando en conjunto, y es un honor para mí y para mis compañeras con las que coescribí este capítulo del libro, aparecer junto a grandes personalidades de la bibliotecología, historia y sobre todo de las humanidades digitales. Voy a hacer referencia acerca del capítulo del libro, como bien comentó Carlos Martínez, en coautoría con mis compañeras, y el título del capítulo del libro es La evolución de las bases de datos bibliográficas, visibilidad y métricas a través del portal BibLab. Bueno, la creación de bases de datos referenciales o bibliográficas de revistas académicas en la UNAM se remonta a la década de los años 70, cuando las necesidades de información requerían sistematización y control bibliográfico, lo cual dio como resultado CLASE, significa Citas Latinoamericanas en Ciencias Sociales y Humanidades, y Periódica, Índice de Revistas Latinoamericanas en Ciencias, ambas de carácter especializado. Y el objetivo era y es difundir toda la literatura científica publicada en las revistas editadas en América Latina. Nacieron en el extinto Centro de Información Científica y Humanística, actualmente es la Subdirección de Servicios de Información Especializada, y ahí se encuentra el Departamento de Bibliografía Latinoamericana, esto en la Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales de Información en la UNAM. La indización de cada uno de los artículos o documentos científicos pertenecientes a las revistas data de 1975 para CLASE, y para Periódica fue hasta 1978. Estos índices se publicaban en formato impreso, llamado BibLab, y publicaban dos secciones: trabajos publicados por latinoamericanos en revistas extranjeras y trabajos sobre América Latina publicados en revistas extranjeras. En la década de los 80, su publicación se hizo a través de medios electrónicos, esto es, a través del acceso remoto. Y en 1989 se produjo la primera edición en CD-ROM. Cabe destacar que ambas bases de datos fueron pioneras en la cultura de acceso abierto, ya que su acervo estuvo disponible de forma gratuita en la web desde 1998. Y que al contar con registros bibliográficos de la década de los 70, se convirtieron en un invaluable resguardo de la memoria en cuanto a la literatura científica de América Latina. Ya con el paso del tiempo, se adoptó el software que se utilizaba con anterioridad y empezaron a utilizar un software especializado para bibliotecas llamado BibLab, con el fin de resguardar los datos bibliográficos de los artículos o documentos científicos. Siguiendo con la bandera del Open Access y el desarrollo de tecnologías en cuanto a la edición y la publicación electrónica, en 2004 cada artículo o documento científico se fueron enriqueciendo con hipervínculos a texto completo, correos electrónicos y todos los datos que aparecen en el elemento front o la fuente primaria de cada uno de los artículos. Esto con el dinamismo de la edición, también surgió la necesidad de identificar de forma única los objetos digitales. La evolución de BibLab no se quedó ahí. Pensando en la medición de la ciencia producida en América Latina, la cual se encuentra en constante desarrollo, y teniendo presente la medición de la situación, la cual se encuentra hasta cierto punto en cuestionamiento, por lo cual no voy a abrir un debate, BibLab desarrolló otros indicadores, tomando de referencia las bases de datos documentales especializadas como fuente para la cienciometría actual. Esta implementación fue desarrollada con software libre. En la actualidad, el portal BibLab ofrece referencias bibliográficas de los artículos y documentos publicados en más de 3,000 títulos indizados en clase y periódica, texto completo de los documentos científicos publicados en revistas de acceso abierto, frecuencias e indicadores bibliométricos extraídos de las revistas científicas indizadas en clase, periódica y la red Cielo. Tan solo por mencionar algunos, las frecuencias que ofrece BibLab son por autoría, por institución de la afiliación del autor, por país de institución de afiliación, por disciplina y por revista. Y tan solo por mencionar algunos indicadores bibliométricos, se cuenta con índice de coautoría, tasa de documentos coautorados, índice de colaboración y modelo de litigio.
Además de lo ya mencionado, muestra datos nacionales como los indicadores de la Hemeroteca Virtual Cielo México e indicadores de las revistas del CONACYT. En conclusión, y para darle cabida a mis demás compañeros y compañeras que van a platicar un poco acerca de lo que escribieron, la información bibliográfica acumulada en clase periódica y los datos bibliométricos que ofrece Biblat en revistas de investigación científica la convierte en una fuente alternativa y complementaria para la evolución de la ciencia en América Latina. Muchísimas gracias, Carlos. Te regreso la palabra. Muchísimas gracias a ti, América. Y bueno, muy interesante el trabajo que han realizado tú y tus compañeras, ¿no? Es muy importante este trabajo que ustedes han venido realizando, ¿no? De sistematización de la información. Y bueno, ahora le vamos a dar paso al maestro Benjamín Moreno Ortiz. Muy buenos días, Benjamín. Él actualmente está estudiando su doctorado en matemática educativa por el Instituto Politécnico. Y bueno, el título que Benjamín nos va a hablar se llama Notas sobre la didáctica de la programación en las artes. Igualmente le agradecemos mucho a Benjamín por haber aportado su conocimiento a este libro. Estamos muy agradecidos. Adelante, Benjamín, te cedo la palabra. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación, tanto a la publicación en el libro como a presentarlo el día de hoy. Bueno, además de mi actual involucramiento en el desarrollo de mi tesis doctoral, la tesis y el capítulo del libro nacen de mi experiencia como docente en el programa de artes digitales en la Universidad de Guanajuato, donde soy profesor investigador. Y ahí doy clases de programación, y algo de la naturaleza del programa de artes digitales es que está dentro de la escuela de ingeniería. Y la forma en la que se veía la didáctica de la programación era como una continuación de la forma en la que se impartía en la carrera de sistemas computacionales. Y eso traía una serie de vicios hacia la formación de artistas digitales. Sobre todo por una razón que para mí era muy inmediata, y es que la didáctica de la programación en el contexto de las artes se puede ver como una tradición completamente paralela a la forma en la que se enseña programación en las ciencias duras, en la ingeniería y en las ciencias de la computación. Y es diferente desde el tipo de tareas que se realizan hasta la serie de conocimientos previos que se asumen que un estudiante debe de tener. Por ejemplo, originalmente nuestro programa, antes de llevar las clases de programación, tenían que llevar un curso de álgebra lineal, un curso de matemáticas discretas, que para la formación de un ingeniero suena como una muy buena idea, como prerequisitos que se deberían de tener en términos de la formación de conocimiento. Pero desde la perspectiva de la didáctica de la programación en el contexto de las artes, lo único que puede generar esto son miedos y reservas hacia el acto de programar, y además muy poca posibilidad de ver cuál va a ser la aplicación práctica que esto va a tener ya en el campo de estudios. Y esto lo conozco antes de meterme a estudiar eso, porque mi formación como artista digital nunca pasó por una escuela de ingeniería, ni tampoco por llevar clases formales, ni tampoco por estudiar matemáticas de forma anticipada. Sino que mi interés por aprender a programar estuvo directamente relacionado con la producción de objetos de arte digital, y en el caso personal mío de una cosa que se llamaba literatura electrónica, que no sé si todavía exista, pero en la cual estuve muy involucrada hace algunos años. Y entonces era, de aquí partió la investigación, ¿no? De empezar a ver exactamente cuáles eran las diferencias entre las dos posiciones de didáctica de la programación, y después en entender un poquito más cuál podía ser el rol que las matemáticas podían jugar en todo ello, que es en realidad lo que le da forma a mi tesis, pero el texto que estoy escribiendo aquí está más orientado únicamente a
a platicar un poquito más sobre qué es esta idea de programación en el contexto de las artes, y que en el contexto de esta plática y del libro en general, para mí resulta muy importante hablar de la experiencia que los artistas digitales tenemos involucrándonos en programación, porque creo que puede ser muy ilustrativo para personas que vienen de otras disciplinas que también están interesadas en involucrarse con la producción de representaciones digitales, como las personas de las humanidades, ¿no? Algunas de las ideas centrales de esto es no pensar en la parte de programación como únicamente una actividad meramente técnica que puede ser relegada a la expertise de un. Creo que tenemos un problemita con... Sino como parte de desarrollo de la de una forma de donde te... Benjamín, estamos teniendo problemitas de... ¿No se escucha? Sí, no, ahorita ya, si puedes regresarte tantito y volver a empezar. Ya perdimos tantito a Benjamín. Entonces, ¿ya nos escuchas, Benjamín? Que ya me quedé un poquito perdido. Se está perdiendo otra vez, Benjamín, la conexión. Sí. ¿Me escuchas? Sí, te escucho, ya ahorita ya te escucho. Ya no te vuelvo a escuchar. Dame un segundito. Sí. Ya estás, Benjamín, otra vez. Adelante. Perdón, más o menos como en dónde me dejé de escuchar, porque la verdad es que no tengo mucha noción. Fueron como unos 10 segunditos. Ok, perfecto. Bueno, entonces, en breve, creo que lo que puede enriquecer a la discusión de las humanidades digitales desde esta perspectiva es, primero, que en las artes tenemos ya un camino avanzado de entender la programación como una disciplina no externa, sino algo que se gestiona desde los propios affordances y de los propios intereses de trabajar con representaciones computacionales, entender la programación no como una actividad que se va a realizar por medio de agentes externos, sino como parte del proceso del desarrollo conceptual, inclusive de pensar las piezas. Ian Bogost tiene una idea que me encanta mucho de pensar el procedurismo, es decir, el desarrollo de algoritmos como una forma de retórica, que creo que es algo que le puede venir muy bien a las personas de las ciencias sociales y de las humanidades que están interesadas en aprender a programar. Y lo otro es entender que tampoco es una idea nueva, ¿no? Algo que para mí fue un descubrimiento muy, muy grande fue que la forma en la que yo aprendí a programar cuando era un niño nació precisamente de estudios que trataban de poner la actividad de programar como una actividad que podía producir este potencial epistémico en donde podías aprender matemáticas antes de aprender podías aprender matemáticas y nociones de matemáticas por medio de aprender a programar. Y esta es una idea que está pues, bueno, muy, muy presente en el trabajo que está presentado ahí en el estante digital. Muchas gracias, Benjamín, por contribuir a este libro, por enriquecerlo con tu saber y con tu experiencia. Y bueno, ahora pasaremos con los siguientes coautores, donde se encuentra el doctor Ernesto Preani Sazó, Isabel Galina Russell, con el título de Políticas de Digitalización para la Investigación, el caso de la Hemeroteca Nacional y el proyecto Oceanic Exchange. Antes de que empiece Ernesto, obviamente ya conocen a la figura de Ernesto, Isabel, dos de los pioneros de las humanidades digitales aquí en México, presidente de la Red de Humanidades Digitales, fueron los que iniciaron realmente con este proyecto aquí en México. Y bueno, realmente nos da mucho gusto que hayan aceptado estar en este libro, aportando su experiencia y sobre todo en este gran proyecto que ellos llevaron a cabo
¿no? Y bueno, pues siempre es un placer estar escuchando a Isabel y a Ernesto. Ernesto, muy buenos días y muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Carlos. Muy buenos días a todos. A mí me gustaría comenzar diciéndoles por qué me parece que Estante Digital es una publicación notable en el ámbito de las humanidades digitales en México y en América Latina, yo creo. No hay muchos libros sobre humanidades digitales en América Latina. Hay un buen número de artículos, una gran cantidad de artículos, algunos libros, pero en realidad todavía es un terreno que está empezando a expandirse y a producir productos importantes como este. Y una de las características que, al menos desde que empezamos este asunto de las humanidades digitales hace ya más de 10 años, uno de los asuntos que nos dimos cuenta era que, en contraste con el mundo anglosajón, sobre todo, el involucramiento de los bibliotecarios en el desarrollo de las humanidades digitales, pues no era tan significativo en México. No es que no hubiera, sino que había muy poquitos, cuando, digamos, en el mundo anglosajón, principalmente en los Estados Unidos, pero también en Europa, en Estados Unidos y Canadá y también en Europa, las humanidades digitales han nacido, crecido, se han alimentado y se han producido en las bibliotecas como su lugar natural. En buena medida porque las bibliotecas son y acabarán siendo las poseedoras de los datos en humanidades, o deberían ser las poseedoras, lo son y deberían continuar siendo las poseedoras de los datos en humanidades. Y por lo tanto es el espacio natural donde desarrollarlas. Y digamos, sin embargo, este libro viene a mostrar que cada vez más hay un involucramiento de un grupo de bibliotecarios, de gente que trabaja en las bibliotecas, que tiene contacto con las bibliotecas, muy significativamente, por supuesto, en la Universidad Autónoma de Querétaro, pero no únicamente. Y me parece que, digamos, representa, y parte de su importancia es eso, que es como un paso adelante en este involucramiento de los bibliotecarios en las humanidades digitales, lo cual, por supuesto, me da mucho gusto y me parece que lo hace muy significativo. Ahora, nosotros aportamos un artículo, Isabel y yo aportamos un artículo, en buena medida porque estuvimos trabajando con un acervo bibliotecario. Y el acervo con el que nosotros estuvimos trabajando es la Hemeroteca Nacional Digital de México, que es probablemente uno de los proyectos pioneros de digitalización de fondos antiguos y en este caso además de fondos hemerográficos antiguos, históricos del país. Y probablemente es además el más importante en ese campo en el país, pero al mismo tiempo continúa siendo un terreno, o continuaba siendo, por fortuna nosotros ya metimos la pala ahí, pero continuaba siendo un proyecto, vamos a decir, quiero pensar como desconocido. Ahora me voy a explicar por qué. No porque no se conociera y no se supiera que la hemeroteca existía, sino que hay muchos aspectos de la colección de la hemeroteca que no se explotaban, de los que incluso no se tenía conciencia, ¿no? ¿Por qué? Porque la Hemeroteca Digital Nacional, la Hemeroteca Nacional Digital de México, fue concebida y funciona principalmente como un software de búsqueda y de exploración del fondo hemerográfico, con la intención, por supuesto, de ayudar a identificar en los periódicos físicos ciertas, digamos, de facilitar la búsqueda en los periódicos físicos, entendiendo un poco, porque así se concibió la hemeroteca digital al inicio, eso como una especie de sucedáneo que debería servir como ayuda y nada más. Y sin embargo, y esto fue lo que nosotros, la oportunidad que tuvimos al trabajar en el proyecto de Oceanic Exchanges, el proyecto básicamente fue concebido para apoyar proyectos de minería de datos. Entonces, cuando el proyecto lo que se proponía era hacer minería de datos en grandes colecciones digitalizadas para poder, digamos, identificar
el flujo de noticias en el siglo XIX, cómo las noticias se reimprimían a todo lo largo del mundo, ¿no? Ese era el objetivo mayor del proyecto. Pero para poderlo hacer necesitábamos conocer cuál era la naturaleza de nuestros datos. Y esto nos permitió entrar a la Hemeroteca Nacional Digital de México con otra óptica y con otra visión de lo que queríamos encontrar ahí. Lo que queríamos encontrar ahí eran los datos. Y los datos estaban ahí. Y no solo había unos datos, había 3 capas de datos diferentes, de las que además no solo nosotros no sabíamos que existían, sino que la gente que técnicamente está encargada de la hemeroteca no le había dado valor. O sea, tan no le había dado valor que cuando nosotros fuimos a la cabeza del Instituto de Investigaciones Bibliográficas a decir, oigan, queremos trabajar con los datos de la hemeroteca, a nadie nunca se le había pasado por la cabeza que esos datos existieran y que fuera material de investigación. Y entonces parte de lo que se desató en el proyecto fue una consulta con el abogado general para saber si podíamos utilizar esos datos, cómo podíamos utilizar esos datos. En fin, es decir, no había legislación, no había antecedentes, no había nada en relación con esos datos. Y no había nada también con la idea de, y ahora explico brevemente qué pasaba con los datos, no había conciencia del valor de esos datos. No había conciencia que, y explico brevemente, de hecho el capítulo todo trata sobre esto y ese es el contenido principal del capítulo, lo que nosotros encontramos es, para poder hacer una búsqueda en la Hemeroteca Digital, en la Hemeroteca Nacional Digital de México, lo que se hizo primero fue escanear los microfilms. O sea, y esto es importante porque quiere decir que no se escaneó la colección física, sino que se escanearon los microfilms que a su vez fueron en algún momento extraídos de la colección física. Pero esto es importante porque quiere decir que, 2 cosas muy importantes, la colección física no es idéntica a la colección filmográfica o en microfilm, y la colección digital no es idéntica a la colección del microfilm. Y además, esto les gusta mucho a los bibliotecarios, el registro de los distintos ítems no se corresponde. Es decir, no tiene el mismo registro el periódico que tú encuentras en la biblioteca, en la hemeroteca digital, que en los microfilms, etcétera, ¿no? Entonces, esto un poco para entender digamos, los problemas que hay, incluso porque el proyecto, esas fueron las decisiones que fueron tomando, hubo cosas que se aplazaron y así pasó. El caso es que una vez que has digitalizado el microfilm, se le pasa un OCR, es decir, un sistema de reconocimiento de caracteres que arroja y arrojaba, por muchas razones, estamos hablando de una cosa que se hizo a principios del siglo XXI, es decir, en finales de los 90, 1990, 2005, por ahí, aunque la digitalización, digamos, la instalación completa de lo que conocemos, la hemeroteca, llega al 2015, bueno, empieza mucho antes. Entonces, ustedes se imaginarán que los OCRs utilizados entonces eran unos OCRs, pues, no tan eficaces como los que tenemos ahora, ¿no? Y que además están aplicados a periódicos, y los periódicos, digamos, los OCRs están imaginados para una hoja en blanco que tiene claramente, muy claras las letras, ¿no? Y entonces si tú tienes 5 columnas y además un corte de página y otras 5 columnas abajo, y cada una son notas independientes que además pasan a interiores, pues los OCRs no detectan eso. O sea, todavía hasta la fecha no hay, los procesos de digitalización de los periódicos son un dolor de cabeza, ¿no? Por eso, porque no se adaptan a la tecnología, entonces hay que usar la tecnología. Entonces, lo que arroja el OCR es datos súper sucios, súper sucios. Sucios quiere decir que tienen acentos, que no reconocieron palabras o letras y las pusieron con otro carácter, ¿no? Porque pues estamos hablando de periódicos del siglo XIX y del siglo XX, periódicos que se transparentan,
que la tinta no era muy clara, que el tipo de letra que usaban no es el estándar contemporáneo, que, en fin, se brincan aquí y allá, como ustedes quieran. Y entonces, esa primera capa de datos es la que se extrajo directamente del OCR. Y entonces, algo que no sabíamos, nosotros pensamos que esa era la única, no, sino que como los sistemas de búsqueda entonces, y todavía algunos actuales, no funcionan muy bien si hay mucha basura en la base de datos, y particularmente si las palabras tienen acento, porque son evidentemente software hechos para el inglés, no para el español, y entonces las señas, los acentos y estas cosas los vuelven locos. Entonces limpiaron la base de datos. Y en realidad las búsquedas se hacen sobre la base de datos limpias. Entonces tenemos lo que podríamos llamar los datos sucios, los datos limpios y luego los metadatos, ¿no? Es decir, toda la colección de datos que clasifican las distintas, ¿cómo se llama? Los distintos datos, las distintas páginas, en fin. Además, los XML sobre los que se busca son unos XML muy, muy peculiares porque cada palabra está localizada en la página del periódico. Y entonces no tienes el texto completo, sino que tienes el texto con cada palabra que tiene insertadas los campos en los que se encuentra para poder luego, digamos, encontrarlo sobre el papel. Bueno, pues eso fue lo que investigamos y eso fue lo que fuimos descubriendo y eso fue lo que nos fue dando una idea de cuál era la naturaleza de esos datos, cuál era su valor y cuál era su importancia. Y de eso fundamentalmente trata el artículo, de nuestros hallazgos tratando de reconstruir en lo posible cómo son los datos y cómo están los datos en la hemeroteca digital, en la Hemeroteca Nacional Digital de México. Muchas gracias, Carlos. No, muchas gracias a ti, Ernesto, por este gran capítulo. La verdad es que tiene pues un gran potencial lo que ustedes están haciendo y también es un trabajo donde se marca la pauta para muchos bibliotecarios, ¿no? Todo esto que ustedes están haciendo, estos problemas que tú narras, realmente pues es muy, muy importante. Y bueno, pues te agradecemos a ti, a Isabel, por esta contribución. No siempre ha sido un gusto y un placer pues estar trabajando con ustedes. Ya llevamos bastante tiempo trabajando en varios proyectos juntos y bueno, pues se pudo hacer este libro, ¿no? Que se tardó un poquito en publicar porque ya venía desde hace un rato, pero bueno, a veces los tiempos de las humanidades para las ediciones así se prestan. Pues muchas gracias. Y bueno, ya para concluir le vamos a dar la voz al maestro Rubén Cantor. Él es actualmente coordinador de desarrollo de colecciones de aquí de la Dirección General de Bibliotecas. Contribuyó también con un capítulo, aparte de que él es obviamente novelista, ¿no? Algunas de sus novelas ya circulan fuertemente por aquí en Querétaro, en la Ciudad de México, y también nos ayudó con un capítulo en este libro. Entonces, Rubén, te cedo la palabra. Gracias. Hola, Carlos. Voy a tratar de ser breve por el tiempo y porque, aparte de contarles un poco del capítulo que escribí, también quiero destacar la labor de esta colección, de este libro, que ahorita les cuento que forma parte de una colección que está apenas iniciándose. Pero bueno, mi capítulo se llama La creación literaria en la brecha digital. Y creo que ahorita con la pandemia, todo lo que escribí hace un año o hace 2 años creo que fue, creo que cobra más importancia porque la pandemia, creo que ahorita que estuve releyendo el capítulo, creo que confirmó las cuestiones que mencionaba aquí. Y es básicamente un texto sobre la gente que escribe a qué obstáculos se encuentra cuando en un mercado como el mexicano, que el mundo editorial mexicano es complicado, ya sea publicar y aparte después de publicar vivir de ello es muy complicado. Entonces, cuando estábamos con la idea de escribir un libro sobre monedas digitales, empecé a reflexionar sobre realmente lo que yo ubico como literatura digital, ¿es digital o no? Y empecé a ver que la literatura digital no solo es subir mi PDF a una página, ¿no? Y es lo que hace mucha gente que dice que hace literatura digital.
sube su PDF y lo pone en un blog o en Facebook y ya dice que también es escritoras o escritores digitales, ¿no? Y qué bueno que está aquí Benjamín, que Benjamín me dio como muy buenos ejemplos cuando estaba escribiendo este capítulo, porque él en su experiencia estuvo en un proyecto que le recomiendo mucho que chequen, que se llamaba Concretún, y era un proyecto que trabajaba con la poeta Minerva Reynosa, y era tratar de llevar la literatura a una cuestión lúdica, y con programación interpretaban textos clásicos. Por ejemplo, tenían una parte de un poema, no recuerdo quién, que lo cantaban como si fuera canción de Juan Gabriel, algo así. Entonces era como que jugar con la literatura y quitarle como este rasgo como tradicional y medio anquilosado y aburrido de que la literatura debe ser un proceso solitario y que si quiero escribir tengo que irme al cerro un mes a buscar como inspiración divina, ¿no? Y yo estoy muy en contra de esta cuestión, porque yo en mi experiencia con otras editoras y editores me he topado de repente con estas visiones como muy cerradas de que yo por ejemplo, luego comentaba con una editorial, con una novela que tengo, ¿por qué no la subimos en digital, la distribuimos? Y pues como que se tiene en el mundo editorial como un rechazo todavía hacia esto, ¿no? De primero difundir los textos digitalmente y luego ir hacia el siguiente paso, ¿no? Que no solo es el PDF, sino también crear textos hechos ex profeso para que para que interactúe el usuario, ¿no? Y menciono aquí algunos casos que a mí me encantan, que por ejemplo en Netflix ya hay que yo ubico dos películas interactivas. Una es de los creadores de Black Mirror, que se llama algo de Body Snatcher, algo así, pero bueno, y también la serie de Kimmy Schmidt tiene la película interactiva, y creo que son ya como que estos primeros pasos que se están dando ya para llegar a esta ficción interactiva, muy parecida a los libros clásicos de Escoge tu propia aventura. Y a mí como que me interesó mucho esta idea de escribir un texto, pero también permitir que las y los usuarios puedan manipular este texto y jugar con él. Entonces, bueno, en este capítulo exploro este panorama, y pues trato como de mandar como una señal de que tratemos, quienes escribimos, como de salir de nuestra zona de confort del libro físico, el papel y las presentaciones, y vayamos a algo más allá, ¿no? Crear comunidades de lectoras, de lectores. Y bueno, ya ahorita hay muchas plataformas que permiten la fanfiction, que permiten la creación de libros al momento a través de retroalimentaciones de usuarios. Entonces ya ya está como muy, muy avanzado, pero yo he notado, al menos aquí en Querétaro, en la cuestión literaria, todavía como que estamos como muy reacias y reacios a llegar a esta literatura digital. Y bueno, les invito a que chequen el trabajo de Benjamín. Él ya comentó que llegó a la investigación que hizo porque trabajaba previamente con literatura electrónica. Y bueno, es un área que ya está ahorita en auge y que conviene echarle un vistazo. Entonces, bueno, de eso va mi capítulo. Y para ir cerrando mi participación, quiero platicarles un poco de esta colección que se llama, bueno, no se alcanza a ver, pero se llama Hipatia de Alejandría. Este primer libro, El Estante Digital, es nuestro primer intento de construir una colección a partir de las bibliotecas en las que reflexionemos sobre otros temas, ¿no? No solo la biblioteca, como decía Carlos, que es esto de acomodar libros y prestarlos, sino más allá, ¿no? Llevar la biblioteca afuera. Y bueno, el primer número del Estante Digital salió este año. Ya estamos trabajando en el siguiente volumen, que va a ser sobre las bibliotecas y la literatura. Y tenemos ya personas aseguradas como Minerva Reynosa, como Liliana Blum, quienes van a escribir sobre su relación como escritoras, cómo fue su acercamiento con las bibliotecas. Y creo que es un tema que espero que les sea interesante, y espero el siguiente año salga este libro. Pero bueno, Hipatia de Alejandría, tomamos el nombre de esta bibliotecaria de la Biblioteca de Alejandría, y se trata de esta colección de que la Dirección General de Bibliotecas de la UAC sea también como un referente en cuanto a textos, y esperemos también que estos textos lleguen próximamente al mundo digital y sean distribuidos casi que gratuitamente, ¿no, Carlos? Sí, así es. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Hay una pequeña pregunta que creo que es para América, siendo la experta. Dice Roberto Guillermo, hola, ¿qué bondades o beneficios encuentras en el DOI?
Pues es un tema que no quería abrir, no quiero que sea debatible, pero pues bueno, a lo largo de los años se ha visto que a través de los metadatos alojados en los objetos digitales, no nada más puedes acceder al documento, sino además de acceder al documento en Internet, puedes acceder al título, al autor, a los resúmenes, a las palabras clave, inclusive hasta las referencias bibliográficas, cosechar toda esa información a través de una, por así decirlo, de una URL. Entonces, las bondades del DOI, y no nada más del DOI, sino de otros IDs para los documentos digitales, para los artículos científicos, entre otros, es eso, recuperar la información más allá de una URI. Ok, muchas gracias, América. Bueno, pues les agradezco a todos, Benjamín, América, Ernesto, Rubén, por estar aquí y pues por haber hecho la aportación de su saber, su experiencia a través del libro. Es muy importante, como hemos comentado, para nosotros como dirección, que el trabajo también se vea reflejado en un texto, en este caso académico. Y bueno, pues no sé si alguno de ustedes quiera dar últimas palabras. No, pues muchas gracias. El libro está aquí en la Dirección General de Bibliotecas, prontamente ya saldrá a la venta. Y bueno, pues les agradezco otra vez su apoyo y su tiempo por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Que estén bien.